Hola, buenas tardes compañeros. En esta ocasión hago este vídeo para explicar un poco sobre una línea de palomos que llevo cultivando más de 10 años. Esta línea de palomos son cucos de pico corto o cucos valencianos. Se la conocida así en la región de Murcia, donde estos palomos pues, se asentaron hace muchísimos años. Ya en los años 30 tenemos información de que estaban asentados. Había dos tipos de palomos. Uno que tenía el buche en forma de pera y otro en forma de naranja. Estos palomos quiero hablaros hoy del origen de ellos. Como he dicho, cuco valenciano, su origen de Valencia. Es una línea muy antigua, ya por desgracia está casi extinta. Este tipo de palomo es el palomo que dio origen, que originó al bucho valenciano. Y coste que la palabra bucho a mí no me gusta personalmente, puesto que hace referencia a buchones y para mí en mi opinión personal, es un descalificativo hacia el palomo de este tipo, el palomo de casta, de trabajo. Tampoco me gusta usar la palabra palomo de robo, palomo ladrón, porque ni roban ni son ladrones, son palomos seductores. Eh, bueno, remontándonos un poquito al origen de la palabra cuco, eh, podríamos definirlo como, en este caso, hace referencia a este término, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define como cuco, astuto, sagaz, pícaro, inteligente. Encontramos el término ladino, la palabra ladino, que se traducción al vocablo la manera de escribirlo, ¿no? Como laudino, que tienen tanto en Cataluña como en Valencia, llamarlo laudino. Bueno, en el castellano es el ladino. Ladino significa eso, palomo cuco, palomo astuto, palomo inteligente, en definitiva. Entonces es el término que prefiero yo usar para calificar este tipo de palomos. Bueno, deciros que de estos palomos surgió el bucho valenciano. También surgió la variedad que hoy en día se conoce como buchón valenciano, que coste que no me gusta usar este término de buchón valenciano, puesto que el valenciano, que es un cruce con mensajera, no tiene buche, valenciano auténtico, primitivo, como todos sabemos, por lo menos la gran mayoría sabemos, es un cruce quinterón con mensajera. La mensajera la aportó las narices, los ribetes, y le quitó, bueno, no es una paloma buchona, por la cual es un error calificar al valenciano como palomo buchón. El cuco tampoco lo es. Paso a describiros rápidamente las características físicas de este tipo de palomo. Es un palomo de pico corto, es un palomo no buchón, la cabeza es ancha en su base, amartillada, el pico, la forma es tipo vencejo, en muchos de ellos, en otros un pico engatillado. Es un palomo de tamaño mediano a pequeño, las hembras son más pequeñas de tamaño. Sus características en vuelo, es un palomo rápido de vuelo, un palomo muy astuto que no suele parar en otros palomares, tiene mucha huerta, regresa donde se ha dejado la paloma perdida. Yo todo esto lo transmito porque por mi experiencia.
con ellos y he criado bastantes pichones. Y por eso puedo deciros todo esto basándome en mi experiencia. Entonces es un palomo que recorre grandes distancias, no es un palomo buchón, es un palomo muy bonito. Bueno, varias razas, por no decir la mayoría de ellas, vienen de ellos, con diferentes cruces, como por ejemplo tenemos el chato manchego, que en su origen era el mismo palomo que salió de Valencia y fue llevado a La Mancha. Allí muchas líneas se hicieron cruzándolo con zuritas. Aún quedan algunas líneas de palomos chatos puros. Ya los que menos es una joya. Aquel que pueda disponer de estos ejemplares o pueda conseguirlos es una joya viviente de nuestra historia. De igual manera también salieron desde Valencia todo esto que estoy yo tratando ahora. Deciros que también salieron para las Islas Canarias y para las Baleares. De las Baleares surge el palomo mallorquín, que es el padre del balear. No tiene nada que ver el mallorquín con el balear, puesto que el balear es un cruce también. Es la cara bonita del palomo mallorquín, que en su origen también era un palomo pequeño, con unas características diferentes a lo que hoy entendemos por el balear. Fue también estos mismos palomos, cucos, por eso ese gran parecido con este tipo de palomos que yo cultivo. Para mí es un orgullo poder disponer de ellos gracias a grandes aficionados, ¿no? Pero en especial a Gregorio, quiero mencionarlo, él sabe quién soy, que lo preservó y gracias a él pues pude yo conseguirlo. Vaya mi gratitud por encima de todo a él. Bueno, volviendo a las características de estos palomos, nos encontramos los colores bases son azul, negro, magaño o azul gotado. Nos encontramos también gavinos, nos encontramos zandalinos también, ahumados, morachos, que eran los colores que antiguamente principalmente estaban en estos palomos. También había pelo rata y de otros colores, blanco incluso, lo he llegado a conocer. Bueno, mencionaros que ya don Román Fontelle en su libro, que os lo recomiendo que lo tengáis, Nuestra lucha, ya habla de cómo era este tipo de palomo valenciano. Él lo define como un palomo de tamaño menor, por ejemplo comparándolo con los palomos de Sevilla. En este caso yo creo que se refiere a rafeño, predominantemente de color azul. Él dice que los conoció. Bueno, también hacer mención a otras joyas de nuestra historia dentro de la colombicultura, como es la joya colombófila del doctor Artamira Raventós. Este señor da más detalles respecto a este tipo de palomos, el cuco de pico corto o cuco valenciano. El origen, ¿cómo llegan estos palomos a la zona de Murcia? Pues de diferentes motivos. Uno de los motivos yo pienso que pudo, aparte de que en este caso a raíz de la persecución que hubo cuando se forma la Federación Española, tratan de erradicar todas las palomas buchonas, entre comillas, de Valencia.
estos palomos se vieron amenazados, ¿no? Y muchos de los colombines, pues, trataron de preservarlos de muchísimas maneras. Muchos emigraron a la zona de Alicante, se asentaron por varias cuestiones, ¿no? Principalmente trabajo. Se llevaron su afición y de Alicante pasaron a la zona de Murcia, nordeste de Murcia, al igual que lo que la misma historia, yo creo que se repite con el conocido laudino murciano, que es el valenciano, es una rama dentro del valenciano antiguo. Quinterón no es el valenciano que estamos tratando en este caso, sino que es el Quinterón, o sea, Quinterón de Mensajera. Para sacar el bucho valenciano, otra cosa que quiero aclarar, se utiliza varios tipos de palomas, entre ellos la mensajera antigua española. Dentro de la mensajera antigua española había una variedad en Valencia, que si no está extinta, está casi extinta, que es la Magani, una paloma muy similar a la antigua mensajera española. También estaba la mensajera azul de la estrella, y también se utiliza el palomo petero valenciano, para sacar el bucho valenciano, que es el palomo predeportivo, que ya había a partir de los años 40, 50, 60. Ya a partir del año 80 se empieza a cambiar la modalidad con la paloma deportiva, pero bueno, eso es ya otra historia. Y bueno, de esta variedad, de esta línea de cuco de pico corto, también tenemos grandes pruebas y a grandes rasgos de lo que se conoce hoy como una variedad que se ha preservado en las Islas Canarias, como es el buchón de tierra de Tenerife, que tiene mucha similitud con este tipo de palomos. Yo creo que habiendo en algunas líneas algunas modificaciones por los gustos del aficionado, allá donde estos palomos llegaban y se asentaban, cada aficionado iba seleccionando un tipo de palomo según a su gusto. De igual manera, pues nos encontramos en la historia del buchón granadino, que también lleva introducida sangre de este tipo de palomo, del cuco, de pico corto. Nos encontramos también el buchón rafeño, que lo de buchón relativo dice su propio estándar. Si nos ponemos en serio y prestamos atención en lo que relata, aparte de quitar esto de que fueron los árabes los que introdujeron este tipo de palomas y todo eso es cuestionable. Yo no estoy de acuerdo para nada en estas afirmaciones. Sí estoy de acuerdo y le presta atención a la historia, que dice que es un palomo que llegó a Sevilla, un palomo con la cara y pico corto, con rafe. Para nada es el búho africano. Sevilla lo adoptó y lo cruzó con el supuesto gorguero. Gorguero tampoco existe ni existió. Es una raza estandarizada moderna, sino que hace referencia a gorguero, orguero, que es el mismo palomo, colillano sevillano, ya que el colillano sevillano es un cruce de orguero quebrado murciano, como todos bien sabemos, y este tipo de palomo iba ya con un toque de marchenero o colitejo. Entonces se cruza el cuco con este tipo de palomo para darle más buche, más presencia, más en el vuelo, darle más belleza en la postura, la colocación en el vuelo, porque el cuco es un palomo que vuela apargatado, vuela con el cuello alagartado, o sea, no es bonito, vamos a decirlo así. Y de igual manera Sevilla lo adopta, lo cruza
y lo empieza a seleccionar según sus gustos personales, o sea, los gustos personales de cada aficionado. Repito, allá donde llegaba este palomo cucú, si llegaba a Granada, en Granada le buscaron unas características especiales. Si llegaba a Sevilla, le empezaron a buscar otras características especiales, y de ahí surge la raza. Principalmente antiguamente no existían razas, no existían estándares, no hacía falta. Los palomos no existía todo esto de las posiciones, la jaula, ni nada. Esto es posterior. Ya todo esto surge a partir del año 70, a últimos de 70, a principios de 80 y de ahí en adelante, hasta el día de hoy. Es una afición extraña. Yo sé que muchos de vosotros pues no estaréis de acuerdo con esta postura, ¿no? Pero la historia está ahí, y ahí lo que la sabemos, tenemos la obligación de ponerla delante de la gente para que sepa realmente cuál es nuestra afición. El tema de las posiciones y el cruce con palomas exóticas, como la belleza alemana, como el del búho africano, todo eso es ajeno a nuestra afición antigua, que nosotros heredamos lógicamente de nuestros antepasados. Aquí siempre en España se utilizó el palomo de casta, el palomo inteligente, el palomo con instinto. Luego ya a partir de los años 1900, como relata don Ramón Fontelle en su libro, En nuestra lucha, relata cómo se va transformando la afición hasta que surge la primera Federación Española de Colombicultura. Repito, son dos obras maestras de formación valiosa, muy importantes para cualquier colombicultor que se precie de serlo. Os lo recomiendo. Bueno, en otra ocasión ya iré subiendo fotos, iré subiendo vídeos para que veáis este tipo de palomos. Murcia, que es donde se asentó esta línea de palomos valencianos, que como he dicho antes es el padre del valenciano, es el padre del bucho valenciano. El bucho valenciano es el padre del palomo deportivo, es el palomo predeportivo. Y bueno, se empezó a cruzar este palomo de pico corto allí en Valencia. Sacaron muchas líneas, unas gustaban más y otras gustaban menos al aficionado, y de ahí surge lo que se denomina ahora como buchón valenciano. En fin, es un poco contar la historia. Cualquier consulta, cualquier duda o lo que tengáis, vamos, alguna duda, lo que sea, aquí estoy para responderos sin ningún problema. Dejadme abajo en los comentarios y tratamos el tema. Más adelante iré subiendo, poco a poco iré subiendo más vídeos, haciendo más vídeos, hablando de diferentes temas, desde la educación de los pichones, las pichonadas, desde la cría, desde cómo seleccionar macho y hembra de la manera correcta. Y bueno, saludos desde aquí, desde Almería para todos, y un abrazo a la afición. Chao.